Bueno, hermanos, bienvenidos cada uno de ustedes. Hoy tenemos nuevamente a nuestro hermano Jonathan Zúñiga, invitado, por supuesto, como siempre, con nuestro hermano Orlando y este servidor, para poder continuar con los estudios que hacemos de lunes a viernes. Gracias por los comentarios a aquellos que lo hacen y los invitamos para que lo hagan, sigan haciendo y si en algún momento algo no es como usted lo piensa, lo cree o estamos equivocados también, háganoslo saber, lo decimos permanentemente. Somos susceptibles de podernos equivocar, pero nuestro anhelo, nuestra esperanza es en el Señor, usar la palabra de Dios de manera correcta. Hermano Orlando. Sí, señor, estamos estudiando acerca de esta concepción de seguir guardando el sábado o el Shabbat o el día de reposo para consagrarlo al Señor. Y explicamos muchas cosas ayer acerca de la vigencia de este mandamiento dado al pueblo de Israel. Decíamos, hermano, para entrar nuevamente en el contexto, estamos estudiando un movimiento, no una iglesia puntual, un movimiento, el movimiento adventista. Ayer explicábamos, y el que no lo escuchó, por favor, háganoslo saber si no tiene el audio para podérselo volver a enviar. El movimiento adventista, dónde comienza, con quién comienza, y a partir de ahí, cómo hay varias denominaciones o sectas que tienen esta misma influencia o tendencia en cuanto al tema de la doctrina. La palabra adventista o adventismo básicamente lo que tiene que ver es con la segunda venida de Cristo, lo cual también nosotros creemos. Pero en ese pensamiento de donde se origina el adventismo ya como denominación, como marca, hay varias iglesias con esa misma tendencia. Entonces, hemos venido hablando, como dice hermano Orlando, acerca de una de las cosas que la mayoría de esta tendencia hace y es el sábado hay que seguirlo guardando porque el sábado es algo perpetuo y porque es que Dios lo mandó y entonces nosotros somos tan obedientes con Dios que tenemos que hacerlo. Bien decías ayer, hermano Orlando, ¿qué pasa según la ley de Dios con aquel que quebranta ese día? Y lo decíamos ayer, ¿por qué ese día? ¿Para quién es ese día? Claro que sí, la ley de Dios decía que quien quebrantara ese día importante para el pueblo de Israel, porque ese día celebraban, recordaban como una necesidad de Israel, no de Dios, la liberación de Israel de la esclavitud. ¿Y de dónde lo sacamos? Pues de la Biblia. Deuteronomio 5:15 dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te mandó que guardases el día de reposo. Hermano Jonathan, sí o no que está claro el momento en que Dios ordenó guardar el día de reposo y la razón para la cual lo ordenó. Sí, señor, es de notar que lo que hemos aprendido gracias a las escrituras es que ellos deberían estarse totalmente quietos, ¿cierto, hermano? Sí, señor. Sí, no podían hacer nada. O sea, era un día consagrado. O sea, el día séptimo día fue creado por Dios. Es claro que el Señor cesó la creación o reposó para los que utilizan este término. Y ese día fue escogido para el Señor para que se hiciera algo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo para que nos entiendan. Hay un miércoles en el año que un grupo religioso lo consagró para poner la ceniza, ese miércoles, el miércoles de ceniza. Ustedes recuerdan en Semana Santa, es el momento en que este grupo religioso dijo, ese día es el día, y se volvió mandamiento para ellos, se volvió un ritual, está establecido cómo es que lo hacen y todas las cosas. Bueno, en este caso Dios escogió fue ese día, el último, el sábado, el Sí, Shabbat, para guardar esta recordación que era muy importante para el pueblo de Israel. Es el, digamos, el momento más sublime que tuvo Dios con el pueblo amado que tenía con el pueblo de Israel. Y les dijo, miren, lo van a hacer de esta manera. Quien no lo guardaba debía morir. No podían poner a trabajar ni a sus empleados, ni a sus animales, no podían cocinar, ¿sí? Y, y vamos a hablar hoy de esa perpetuidad. Recuerda, hermano Carlos Julio, la perpetuidad, porque dice que este mandamiento fue un pacto perpetuo. exactamente. El término perpetuo a nosotros los occidentales nos da una idea de algo que no tiene fin, porque por eso se habla de perpetuidad.
no tiene fin. Ok, un pacto puede ser perpetuo por aquel que lo consagra como perpetuo, pero siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Entonces, si el sábado era perpetuo, ¿de acuerdo? Eso es obvio. Pues vamos a mirar en la Biblia, hermano, cómo, cómo no solamente Dios dijo que el guardar el día de reposo era perpetuo, porque hay muchas otras cosas que también en la Biblia fueron dichas, y lo repetimos ayer bastante, fue al pueblo de Israel con el que Dios hizo el pacto, no con el pueblo de Colombia, en el cual muchas cosas debían ser perpetuas. Por ejemplo, el sábado no era más perpetuo que el usar el incienso y el sacrificio de animales, porque Dios lo determinó de la misma manera. Hermano Jonathan, hágame un favor, Sí, señor. léame Éxodo 30, versículo 8. Dice así, y cuando Aarón encendía las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Pero fíjese que aunque aquí dice que el incienso es rito perpetuo, hoy vemos que los que guardan el sábado, ellos no ofrecen incienso. ¿Por qué será que no ofrecen incienso? ¿Ustedes se acuerdan la ley de Dios con respecto a quienes podían utilizar el incienso? ¿Ustedes se acuerdan? Porque no era cualquiera, sino había alguien puntual. Juan Orlando. Los sacerdotes descendientes de Aarón y todos de la tribu de Leví, ¿sí? Entonces, en el templo, en el sitio de adoración dado a Israel, pues se practicaba esto del incienso. Y dice la Biblia que era un rito perpetuo, igual que el Shabbat o el día de reposo, el O guardar sea el día que de reposo. cualquiera puede decir, ay, hasta hoy entonces los levitas tienen que estar haciéndolo, Exacto. porque era Entonces, un rito perpetuo. sí, pero observen lo siguiente. Ustedes han visto que en la actualidad hay una iglesia que sigue ofreciendo incienso. Sí, ¿En qué sí, tiempo? sí, todas las misas. En todas las misas hacen incienso. Ok, la pregunta es, ¿se acuerdan ustedes cuando un levita, pero que no era de la descendencia de Aarón, ofrecía incienso? ¿Qué le pasaba según el pacto del Moría, incienso? tenía que morir. Así como el que quebrantaba el día de reposo, tenía que morir. ¿Por qué a veces no meditamos en las consecuencias de hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro pensamiento, a nuestro criterio? Si Dios ha determinado que el sábado era perpetuo para los israelitas y que el ofrecer incienso era un rito perpetuo, ¿por qué los que quieren guardar el día de reposo hoy en día no ofrecen incienso? Estarían Es, haciendo lo malo. Si no lo hacen, Bueno, siendo honesto con lo que conocemos de esos grupos religiosos, ellos dicen, no, mire, lo que pasa es que los 10 mandamientos no fueron abolidos son los rituales, la ley ritual, todo esto del incienso, los sacrificios, todo eso fue abolido, pero los 10 mandamientos no, porque para ellos hay una diferencia entre la ley ceremonial y la ley verdadera o la de ley Dios, moral, o la ley o la ley moral. moral. Ujú. Exacto. Entonces, vamos a comentar acerca de si la Biblia hace esa diferencia. Por ejemplo, ellos dicen que la ley de Dios no es la misma ley de Moisés. Eso es el argumento. Es que Moisés dio estas leyes de culto, de adoración y todas las cosas, para ellos sí, pero como Moisés ya no está, eso quedó abolido. Pero los 10 mandamientos siguen vigentes. Y dentro de los 10 mandamientos hay uno que sigue vigente, como también el no matarás, ¿sí? El no codiciar a la mujer de tu prójimo, el amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces lo retan a uno diciendo, si los 10 mandamientos quiere decir que usted puede tener más dioses, usted puede matar, usted puede codiciar a la mujer de su prójimo, ¿ves? Entonces, es un argumento fuerte, pero que la Biblia tiene la respuesta. Por ahora, sobre la perpetuidad, desechamos completamente esa opción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, número 28:1-10, en el verso 9 específicamente dice, mas el día de reposo, este que estamos hablando,
2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasadas con aceite, como ofrenda, con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Debería ser continuo. Y hoy no sacrifican nada estos grupos religiosos en el Shabbat que guardan. Y No está hacen dentro ningún del día de sacrificio. reposo, ¿cierto, hermano? Así es, ¿sí? Entonces, buen punto el asunto de que si hay que guardar el día de reposo, entonces también hay que sacrificar 2 corderos de un año y sin defecto. La pregunta es, Señor. si usted conoce a alguien que o guarda el día de reposo en alguno de los varios movimientos adventistas que existen hoy día, ellos sacrifican 2 corderos de un año y sin defecto cada vez que guardan el día de reposo, porque ese es el mandamiento, ¿no? Mano, yo conozco a un señor, un personaje, él es un carpintero y él guarda el día de reposo. Entonces, pero el guardar de él, la forma de él, no sé si en su iglesia o en su religión es así, él no trabaja, él no va a trabajar, pero igual cocina, o hace aseo en la casa, lava el carro, o sea, hace quehaceres en su hogar. Entonces uno dice ahí, bueno, ahí no está siendo consecuente con lo que él cree. Y es que el punto que presentas, Jonathan, es válido. En el mandamiento, en la orden de Dios con respecto a el día de reposo, ellos no podían ni siquiera cocinar. Ellos debían cocinar antes de las 6 de la tarde del viernes para no tener que hacer ningún quehacer. Es más, no podían caminar ni siquiera más de 1 kilómetro. No se podían desplazar mayormente. No podían recoger leña para calentar sus hogares. Recoger, no estamos hablando ni siquiera de cortar leña, no, recogerla y llevarla para su casa para resguardarse del frío, porque el que hacía eso, miren, el primero que quebrantó la ley de Moisés en relación a el día de reposo fue que estaba recogiendo leña. Y entonces se lo llevan a Moisés y le dicen, vea, Dios dijo que el que quebrantara el día de reposo tenía que morir, ¿qué hacemos? Y Moisés dijo, déjeme, yo le pregunto a Dios. En el libro de Números está esta historia, porque Moisés no sabía. Dios había dicho que debía morir. No sabía era la manera por medio de la cual él debía morir. Dios le responde después de que él le pregunta que sí, aquel que había estado recogiendo leña, quebrantando el día de reposo, debía morir apedreado. Debían sacarlo fuera del campamento y morir apedreado. Entonces, el sábado efectivamente fue, tiempo pasado, una señal perpetua entre Dios e Israel como su pueblo escogido. Pero, cuando Israel terminó como nación, cuando Dios cortó ese privilegio con esta nación, por supuesto que entonces la observancia del sábado también terminó. Sí, señor. Y lo dice la Biblia, porque siempre nos basamos en lo que dice la Biblia. Amós 8:2 dice, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Este es uno de tantos textos donde Dios hace el reclamo al pueblo Israel, donde no va más con ellos. ¿Cuándo cumplió? ¿Cuándo se cumplió ese fin de las cosas del Antiguo Testamento y las cosas con el pueblo de Israel y Dios? Porque Dios dice que a partir de cierto momento ya habría una legislación nueva y un nuevo sacerdocio. Antes había el sacerdocio con los sacerdotes descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, pero ahora hay un nuevo sacerdote, dice el libro de Hebreos, ¿sí? Que es Jesucristo. Y habiendo nuevo sacerdocio es necesario el cambio de la ley. ¿Cuál ley? Pues la ley de Dios, la ley dada a los israelitas, porque ya no hay aplicación de una ley para un pueblito a una ley mundial. Lucas 23:44 dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Esto era una indicación de que ya no iba, ya en el lugar santísimo no había nada, no iba a estar nuestro Dios, ¿sí? Y en Juan 19:30 también nos dice estas palabras, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó al Espíritu. Este
legislador, este testador, murió. Y dijo, consumado es. Y a partir de allí nace el Nuevo Testamento. Hermano Orlando, usted ahora citó un pasaje, pero para nuestros hermanos y oyentes que les gusta no tragar entero, permítame comparto el versículo. En Hebreos capítulo 7, dice el verso 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, ahora ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo, como lo dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 20, cuando Pablo dice que está bajo la ley de Cristo. Santiago llama a esa ley, a esa nueva ley, la ley de la libertad, es decir, el Nuevo Testamento. Porque el antiguo, siendo un pacto establecido por Dios con una nación solamente, en este caso Israel, vemos que efectivamente Dios había incluso profetizado antes de la muerte de Cristo, hermano, antes de que viniera Cristo a este mundo, él había profetizado que el día de reposo como tal iba a terminar, cuando terminara ese pacto. Jonathan, ayúdame por favor con Oseas capítulo 2:11. Dice así, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. ¿Cuándo iba a cesar todo esto, hermano Orlando? ¿Cuándo terminaría? ¿En qué momento? Ya dijiste anticipadamente que sí, Hebreos habla de un nuevo pacto, ¿verdad? Pero miremos algo más aparte de Hebreos 8 en adelante, que nos habla claramente del nuevo pacto. Sí, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosas, carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 14, y les dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz. Estas palabras simbólicas hablaba de los gentiles, ¿sí? Los colosenses gentiles, no tenían nada que ver con la ley del Antiguo Testamento, porque no era para ellos. Entonces, eso es lo que se refiere que el acta de los decretos que era contraria a ellos, o era contra nosotros, contra los gentiles. Pero esa acta de los decretos, o sea, la ley del Antiguo Testamento, fue quitada de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué significa clavándola en la cruz? Hasta ese momento tuvo vigencia. Eso dijo, yo he venido a cumplir la ley, no a abrogarla, hasta que todo esto acontezca. ¿Qué era todo esto? Su muerte y su resurrección. Y a partir de allí daría un nuevo pacto. Dice el verso 16, perdón, de Colosenses 2. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas esas festividades de la ley, y dentro de ellos el día de reposo, acabarían. Y es lo que dice la Biblia claramente. Entonces, inmediatamente estos grupos religiosos dicen, no, es que había más días de reposo. Se refiere a esos otros días. En este texto está hablando fiestas mensuales, cada cambio de luna y cada sábado. O sea, está hablando de todas las fiestas, todas las días que había ordenado Dios que se debían guardar. De tal manera que manipular la palabra de Dios para justificar una práctica no es algo debido. Es algo que tenemos que entender. Y tan bueno hermano, perdone que meta la cucharada, tan bueno que especifica, ¿no? Nadie os juzgue y habla en cuanto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Tal vez con solo decir días de reposo, nadie os juzgue en cuanto a días de reposo, pero era necesario especificar cada cosa porque después iban a salir con ese cuento de que no, pero entonces los días de la luna nueva sí los podemos seguir guardando o haciendo o celebrando. Cuando dicen el 17, todo lo cual es sombra de, está contrastando entonces lo que significaba la ley de Moisés, el pacto hecho por Dios con Israel y el nuevo pacto que habría de venir a través, por supuesto, de Cristo. Ya leímos entonces que el Señor al morir en la cruz clava todo lo que estaba en contra de nosotros los gentiles, los que no éramos judíos, y por eso cuando uno compara esto con Hebreos 8, desde el 6 en adelante, vemos que por algo es que dice que es un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas y que ese pacto, para que entre en vigencia, como dice Hebreos 9, 16 y 17,
un testamento entra en vigencia es cuando muere el testador. Por tanto, por eso en la cruz es que queda clavado el Antiguo Testamento. Pero ahora el hermano Orlando decía de los 10 mandamientos y que no han sido anulados. Hermano, es sorprendente cuando uno le muestra a una persona que los 10 mandamientos también quedaron clavados en la cruz. Y miremos el preámbulo para hablar acerca de esto, pero el preámbulo es precisamente la misma profecía, ¿no? Porque el mismo Señor había profetizado al respecto. Veamos Jeremías 31 y 32, Jonathan, y luego miramos Hebreos, hermano Orlando. Listo. Dice así: He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Dejemos que el abogado nos hable qué es esto de invalidar. Muy bien. Hay un aforismo romano y el texto romano de la ley viene obviamente de las instituciones de Gallo, y las instituciones jurídicas de Gallo vienen casualmente de las instituciones judías, que establece que nadie está obligado a cumplir un contrato si el otro no me cumple. Voy a poner un ejemplo cotidiano. El dueño de una casa que yo alquilé tiene goteras y no las repara. Como esa es su obligación, reparar las goteras por ser el dueño de la casa, yo no estoy obligado a pagar el arriendo hasta que no repare eso. Cuando él repare, yo le pago sus arriendos. Bueno, ese concepto actual es el mismo concepto que Dios está diciendo en Jeremías 31:31. Ellos invalidaron mi pacto, por eso yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. No como el pacto que hice con sus padres. ¿Cuándo? En el monte Sinaí, los de las tablas de la ley. No como ese pacto. Sí, Señor. Porque ellos lo invalidaron. Entonces, Dios mismo, a través del profeta, está diciendo, eso va a quedar abolido. ¿Por qué? Entonces dice la gente, o sea que ahora sí podemos matar. Porque la ley, los 10 mandamientos dicen ¿Ya está eso. abolido? Ajá. Sí, entonces está abolido. Bueno, nosotros podemos mostrar que la ley de Cristo, la ley de la libertad, establece mandamientos aún más profundos que los del Antiguo Testamento, aplicables en cualquier parte del mundo. Pero en este mismo concepto, Hebreos capítulo 8, versos 6, hermano Jonathan, y hasta el 9, mire lo que dice. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Aquí es muy claro, hermanos, cuando en el versículo 9 dice, porque ellos no permanecieron. ¿Ellos quiénes son? Los israelitas, el pueblo de Israel. Como porque ese pacto fue hecho con ellos. Hemos exacto. repetido muchas veces, con ellos. Y como fueron ellos los que incumplieron, entonces yo, en este caso el Señor, me desentendí de ellos. Les quito el privilegio. Sí, Jonathan. Hermano, y como estamos estudiando perpetuo, esto era un pacto perpetuo, ¿no? Exacto. La perpetuidad entonces está condicionada. Sí, señor. A que el otro cumpla. A que el otro cumpla. Como no cumplieron, y la Biblia dice y muestra que no cumplieron, Dios dijo, no más, ustedes ya no van a ser la nación escogida por mí. Voy a buscar amigos míos en toda parte del mundo, que serían los denominados cristianos. Pero miren, hay otro texto más contundente todavía, Romanos 7:1, o también de contundente, no más, sino también contundente. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Tremendo, ¿no? Inicialmente tremendo, porque está diciendo que nosotros hemos sido muertos a la ley, o sea que la ley ya no va para mí.
Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Si estos textos no son contundentes para entender que todo el Antiguo Testamento, todas las leyes dadas a una nación pequeña, pueblo Israel, ya perdió su privilegio y ya no existe esa legislación, pues habrá que seguir mostrando en la Biblia todos los argumentos que tenemos. Dentro de ellos, mostrar que efectivamente el Nuevo Testamento trae preceptos iguales o similares al Antiguo Testamento, pero aún más profundos. Ahora, es entendible, hermano Orlando, cuando vemos el esfuerzo del Espíritu Santo, en este caso por boca de Pablo, tratando de hacerles entender a quienes por generaciones y generaciones se creían los únicos hijos de Dios, porque realmente lo eran, a quienes por generaciones tras generaciones venían practicando su religión, ¿verdad? Y de un momento a otro venir a aparecer durante 3 años un personaje, dizque el Mesías, dizque el ungido, que ellos no lo quisieron recibir, y decir que ya no iba más eso que venían practicando por generaciones. Entonces, por eso Pablo, en este capítulo de Romanos 7 y otros tantos de otros libros, se esfuerza por entender, por hacer entender a su pueblo, a su nación, que la ley había muerto. Orlando, ayúdame por favor con Romanos capítulo 10, mientras tanto, que la ley era algo que ya no iba más, ¿sí? En el 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto. ¿Cómo morimos? Pues a través de Cristo en la cruz, y nosotros obedecer, ya no estamos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Han escuchado decir, Jonathan, que la letra mata? Sí, señor, sí, señor. Totalmente. Y cuando dicen que la letra mata es porque citamos la Biblia permanentemente. Pero mañana, si Dios lo permite, vamos a mirar acerca de los 10 mandamientos, cómo la letra que mata es los 10 mandamientos. Pero vamos a dejarlo en stand-by. Yo quiero que leamos, hermano Romanos Orlando, 10. Versículo 1 y 2, cuando Pablo, permítame, yo verifico, hermano, Yo creo que hasta el empieza 5. a reconocer, él reconoce, sí, quizá, hermano, él reconoce el celo de los israelitas. Es correcto, sí, sí, por favor. Él reconoce el celo de ellos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Efectivamente, aquí hay un contraste clarísimo que hace el apóstol Pablo entre la ley de Moisés o la ley de Dios y el Nuevo Testamento. Y dice que esa justificación con el Antiguo Testamento es una justificación propia. Dice, ya no, mire lo que dice la ley o la fe, la ley de Cristo, mire lo que dice. En Romanos 10:2 voy a usar estos versículos, pero en la nueva versión internacional. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, es decir, la ley de Moisés, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Entonces, es uno
de los tantos argumentos que encontramos en las Escrituras para comprender el fin de la ley mosaica, del antiguo pacto, y miraremos mañana también cómo aún los 10 mandamientos forman parte de esa ley y cómo fueron abrogados. Sí, señor. Piensen en esto y que tengan un lindo día. Dios me los bendiga a todos. Amén.